Es bendecido en Cristo Jesús. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, el punto número 2 se titula ¿en qué sentido nuestra familia que no tiene a Cristo son santos en las promesas de Dios? ¿En qué sentido nuestras familias que no tienen a Jesús en su corazón son santos? ¿Okay? Recuerda algo muy importante. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice que Jesucristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en madera. Ahora, esa verdad, esa declaración de juicio sobre las personas separadas de Cristo no alcanzan a nuestras familias. No las alcanzan. Le voy a decir por qué. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Nuestras familias no son maldecidas porque están fuera de Jesús. La fidelidad que usted tiene para Dios, el celo que usted tiene para Dios, su servicio, su entrega, su dedicación hacia Dios, santifica a su familia. Miren cómo es Dios de bueno. Dios es tan bueno, hermano. Yo creo que es una de las bendiciones más grandes y más especiales que nuestro Padre Celestial ha hecho a sus hijos. La bendición de que nuestras familias van a gozar de su presencia, de su protección, de su provisión y la invitación para aceptar a Jesús. Es una promesa que Dios tiene para su familia. Entonces, vamos a estudiar ahora, hermanos, algunos puntos importantes. También quiero que veamos algunos puntos que tienen que ver qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra familia deje de ser santos y pasen a ser hijos de Dios. Eso lo vamos a estudiar. Ok. Primera de Corintios 7:12, le damos la gloria a Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria sea a Jesús. 7:12, dice así el apóstol Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 13, perdón. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Nótese que es muy importante, dos cosas muy importantes. No dice divórciese, porque el divorcio no es de Dios. No dice eso. Tampoco dice, si está soltero, cásese con un inconverso. No dice eso. Yo soy de lo que creo es esto, hermano. Lo que nuestro Dios estableció en su palabra como consejo para nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestra vida vaya a la bien en todo. Cuando nosotros rechazamos el consejo de Dios y nos oponemos al consejo de Dios, todas las cosas salen mal. Yo he visto, he hablado, he orado por personas, hombres y mujeres en las iglesias que se casan con personas que no son cristianos, y déjenme decirle que no les fue nada bien. La palabra de Dios es bien clara. Yo dije una vez esto, yo estaba nuevo en el evangelio y yo le dije a un pastor que estaba enseñándonos sobre este tema, y yo le dije, hermano, pero ¿cómo es que la iglesia tiene que decirme a mí con quién me voy a casar? Que esa es mi vida y es mi sentimiento. Y el pastor fue muy sabio. El pastor me dijo, mire Floyd, en la iglesia no le decimos con quién se tiene que casar y con quién no. En la iglesia le damos el consejo que Dios dice. Porque desde el Antiguo Testamento, cuando un judío se casaba con una persona de otra nacionalidad, esa persona hacía que el corazón de ese judío se apartara de Dios y empezaran a servirse a dioses ajenos. Entonces, cuando un cristiano se casa con un inconverso, las posibilidades de que esa persona se mantenga firme es como el 10% nomás. Es como el 10% nomás. Entonces, usted se imagina, usted como un esposo o una esposa en la iglesia, ayunando, orando, y su esposo tomando y bailando, o viceversa. Usted quiera venir a buscar el rostro de Dios y su esposa o su esposo quiera hacerlo mal. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Corintios, Pablo no está incluyendo lo que es casarse con un inconverso, ni tampoco incluye el divorcio.
habla de separación. La separación en los matrimonios es permitida por Dios. Lo que no es permitido por Dios es el divorcio. ¿Ok? Pero es importante entender esto, hermano. El consejo de Dios es muy claro. Es muy claro. Clarísimo. Si nosotros lo entendemos y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestro hogar. Debemos prestar atención a eso. El versículo 14 dice así: porque el marido incrédulo es santificado en su mujer. El incrédulo es santificado en su mujer. Y le voy a decir por qué. Porque cuando dos personas se casan, dice la Biblia, ya no son dos, sino que son uno. ¿Ok? Y si ese uno de un matrimonio acepta a Jesucristo, su vida pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, y como está ligado por la ley, con su esposo, incluye en ese paquete, usemos esa palabra, cubre e incluye también a su esposo. O sea que es una aseguranza full cover. Full cover. Pero vamos a hablar muchas cosas relacionadas a esto. Porque muchas personas creen de que es venir a la iglesia, es leer la Biblia, y es ya. No, así no son las cosas. Esa es la mentalidad, hermanos, de un discipulado carnal, religioso. Cuando la Biblia habla de alguien que es creyente en Jesús, es una persona que le entregó su corazón a Cristo, que su corazón, su vida misma, se pueda reflejar la gracia de Dios, los frutos de Dios en su vida. Lo que le quiero decir, esta promesa no se va a cumplir en un matrimonio donde uno de los dos viene a la iglesia porque a ver qué pasa. No funciona así. Tiene que haber una entrega total, tiene que haber una rendición total a Dios, tiene que tener Jesús el control de su vida para que también ella y su familia, su esposa y sus hijos lleguen a ser santos delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Sigamos leyendo. Todavía estamos en el 14, ¿verdad? Porque el marido incrédulo dice es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Mire qué bonito es Dios, qué bueno es Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Yo digo algo, hermano, mire, saque numeritos, a ver si le conviene tener a Jesús en el corazón. No existe mejor decisión, no existe mejor inversión, no existe nada en este mundo mejor que tener a Jesús en el corazón. Amén. Nada, absolutamente nada. Y nada es nada. La única persona que te garantiza que va a proteger tu familia, que va a bendecir tu familia y que la va a tener en esa espera para un día llevarle la salvación a su corazón, la única persona que lo garantiza es Cristo Jesús. Mire, aunque sus hijos, su familia estén en desobediencia, porque todos tenemos familias en desobediencia. Aquí nadie tiene la mano limpia, aquí todo el mundo estamos luchando y batallando por nuestras familias. Pero qué bonito es mientras usted esté agarrado del arado, mientras usted esté apegado a Jesús. Y por eso es que yo siempre digo esto, hermano. Es importante que nosotros tomemos una decisión firme en relación a nuestra vida con Cristo Jesús. No podemos vivir un cristianismo por las ramas. No podemos vivir un cristianismo emocional, un cristianismo carnal, un cristianismo temporal, un cristianismo religioso. Tenemos que tener esa comunión, esa intimidad con Jesús todos los días. Y tenemos que esforzarnos todos los días, hermanos. Porque el camino del Evangelio es un camino de sacrificio y de esfuerzo. Dios me trae siempre a la mente a mí cuando Moisés, allá en el desierto, creo que el desierto de Refidín, cuando los amalecitas atacaron a Israel para que no cruzara el desierto,
Y recuerda cómo Moisés levantaba las manos, y cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba las manos y se cansaba, Israel retrocedía y mataban gente. Y yo cuando leo esta palabra, esta historia, yo la relaciono con mi vida y mi familia. Yo no sé si usted puede hacer una analogía con su vida y su vida, pero yo siempre lo hago así. Si yo dejo de orar, yo dejo de interceder por mi familia, clamar por mi familia va a padecer la consecuencia. Porque tengo muchos familiares, hermanos, que no son cristianos. Y ellos están siendo bendecidos y protegidos porque hay alguien que está doblando su rodilla por él. Pero el día que yo deje de interceder por ellos, el día que yo baje mis manos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a clamar por ellos? ¿Quién va a interceder por ellos? ¿Bajo qué promesa puedo reclamar yo la salvación de mi familia? Si yo estoy bajando las manos, si yo estoy renunciando a la voluntad de Dios, estoy renunciando a los caminos de Jesús, ¿quién va a interceder por ellos? Yo les voy a explicar algo, hermano. Sí cansa, hermano. Mire, yo pasé 16 años sirviéndole a Dios, porque tuve la bendición de servirle a Dios desde que tenía 6 meses en el Evangelio. Y servirle para servirle, hermanos. Y 16 años. Y en 16 años ninguno se convertía a Jesucristo. Pero yo siempre decía, Padre, yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer. Porque lo de mi familia, eso le toca a usted. Pero sería mentiroso si le digo que no me frustré, no me cansé nunca. Sí me cansé, me frustré, me desesperé, me decepcioné muchas veces. Pero siempre había esa voz que me decía, si tú dejas de servir a Dios, si tú dejas de ayunar y orar por tu familia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a representar a tu familia delante de mí? Algo que yo he visto, hermanos, en el caminar cristiano. Casi siempre Dios salva a uno de la familia. Y ese primero, hermano, mire, es el que tiene que pagar los platos rotos. Es el primero, tiene que abrir brecha, tiene que picar piedra, tiene que meterle para adelante con todo, hermano. Pero yo siempre decía esto, si yo me aparto de los caminos de Dios, ¿qué va a pasar con mi alma? Y segundo, ¿qué va a pasar con mi familia? Yo necesito estar en Cristo para que las promesas de Dios estén en mi familia. ¿Entiende esto? Yo necesito estar firme en Jesús para que las promesas de Dios estén en mi familia. Pero si yo renuncio a Jesús, ¿cómo reclamo las promesas para mi familia? ¿Cuánto pueblo de Dios está renunciando hoy en día? Yo hago siempre la pregunta, ¿usted ama a su familia? ¿Usted ama a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos si tiene hijos? Todo el mundo dice que sí. O sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿En qué estás poniendo tú de bien para que tu familia sea salva? Porque si usted, hermano, y yo fuimos llamados para que abriéramos el camino de nuestra familia, pero si nos volvemos atrás, hermano, déjeme decirle, nadie va a orar con la intensidad y la pasión que lo puede hacer usted. En términos prácticos, está en nuestras manos, está en nuestras decisiones, está en nuestra voluntad, el que nuestra familia sea alcanzada por esa promesa de Dios, o que nuestra familia sea excluida de esa promesa. Es importante, pelee la batalla, hermanos. Pelee, yo sé que es difícil. Para usted, para mí es difícil. Para usted, para mí es imposible. Pero el que te llamó es fiel y verdadero, y para él nada, absolutamente nada es imposible. Nada es imposible, hermano. Usted créale a Dios. Usted haga lo que tiene que hacer, pero hágalo con ganas, hermanos. Métale candela al asunto, métale fuerza, métale tiempo, métale esfuerzo. Hágale que Dios vea que usted está ahí, volando balazo, hermano, por su familia. Cuando Dios lo ve que usted está ahí, Dios es fiel y Dios honra siempre a los que le honran, hermanos. No bajes tus manos, no bajes. Si te cansas, busca a alguien que te ayude a levantarla, pero no bajes tus manos porque tu familia va a perecer. Versículo que sigue, hermano. Estamos en el 15 todavía, ¿no? Pero le dice, no, ya estamos en el 14, ¿no? Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora
somos santos. Ese es el gran hecho que tenemos. El 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Ve, ¿qué es donde dice divorcio? Okay. Si están casados, okay, vienen a Cristo, uno acepta a Jesús, otro no, estése ahí. Estése ahí. Una vez escuché a una persona, estábamos en una iglesia allá abajo, en Courtney, y llegó un hermano y bien desesperado el hombre, y me dice: oiga, quiero hacer una pregunta a usted. Mi esposa no es cristiana y no quiere ser cristiana, yo soy cristiano. ¿Qué debo hacer? Pelee la batalla por su esposa, ore y pídele a Dios y métase recio y métase para adentro y Dios lo va a sacar. Es que me han aconsejado en otra iglesia, me han dicho: hombre, divórciate y búscate una hermana de la iglesia para que forme tu familia. Ese consejo que te dieron, ese consejo no es de Dios. Ese consejo no es de Dios. El problema, ¿sabe dónde está? Que muchas veces los consejos vienen hasta de los pastores. Hay pastores que están haciendo eso en las iglesias. Está promoviendo esas cosas en las iglesias. Dios concede al hombre separarse, porque no fuimos llamados para esclavitud, para estar bajo servidumbre de los hombres, pero no está hablando que se divorcie. ¿Okay? Es un tema que es muy importante que debemos tomar en cuenta. Sigamos leyendo. Dice: no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz le llamó Dios. El versículo 16. Porque la pregunta: ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Nótese que no está hablando que el marido incrédulo es salvo. No está hablando. Está hablando que el marido incrédulo es santificado por la fidelidad del esposo. Pero si la mujer sigue siendo fiel a Dios, la mujer puede alcanzar la salvación de su marido por su testimonio. Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, si usted persevera en la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier desaveniencia, debilidad, imperfección, lo que sea, pero usted dice: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y está firme, firme. Cuando la persona que está a su lado le mira esa firmeza a usted, la persona que está a su lado se da cuenta de que usted no es un cristiano de temporada, que no es un cristiano social, sino que es un cristiano apasionado por Jesús. Es una persona que entiende a Dios en sus propósitos y se esfuerza cada día. Esa persona, hermanos, si no cree a la palabra que les explica, va a creer a la conducta que nosotros estamos dando. Y esa persona va a venir a los pies de Jesucristo. Por dos razones: porque se va a convencer que Cristo es real y que esa pareja su pareja que está al lado con él se convirtió genuinamente en Cristo. Y número dos, cuando Dios ve esa lealtad en nosotros, Dios honra siempre a los que le honran. Cuando usted decide honrar a Dios con su vida, Dios lo va a honrar a usted. Y una de las maneras que Dios va a honrar a usted es trayendo a su esposo, a su esposa o a sus hijos o a cualquier familiar a los pies de Cristo Jesús. Si ve que vale la pena estar en Cristo Jesús, yo no dije que vale la pena venir a Cristo. Yo dije: vale la pena estar en Cristo, permanecer en Cristo. Porque hay gente que viene a Jesucristo, pero después lo abandona. Hay gente que viene a Jesucristo y vive como si Jesucristo no fuera el Señor de su vida. Cristo viene siendo en ellos el Salvador, pero no el Señor de su vida, porque Cristo no les puede dar órdenes de lo que tienen que hacer, porque ellos viven en un mundo separado. Una persona que acepta a Jesús y vive separado de la voluntad de Dios. Me gusta mucho lo que Jesucristo habló en San Juan capítulo 15. Cristo dijo estas palabras: si mi palabra permaneciera en vosotros y vosotros permaneciereis en mi palabra, todo lo que pidiereis al Padre en oración me lo hará. ¿Se da cuenta? No solamente es recibir la palabra en el corazón, sino poner nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestras decisiones conforme a la palabra de Dios. Cuando usted camina conforme a la palabra de Dios, se activan luego las promesas de Dios. Se activan luego. Quiero tocar cuatro puntos muy importantes. El número uno, hermano,
es que dice, el hecho de que una familia, dice, es llamada santa y de bendición y bendición de Dios, no es por nuestros méritos, sino por el puro amor y voluntad de Dios. Dios así lo programó. Así lo programó. Fue una decisión de Dios. Recordemos algo muy importante. Dios es soberano en sus decisiones. Hablemos del caso de Noé. Dice capítulo 6 del libro de Génesis que solamente había un hombre justo, fiel delante de Dios en la tierra, y era Noé. No dice que eran sus 3 hijos. No dijo que eran sus 3 nueras, ni su esposa. Dijo que solo Noé era fiel delante de Dios. Y Dios, por amor a Noé, por la lealtad, la fidelidad a ese siervo de justicia, Dios extendió la salvación para su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, porque Dios es bueno. Es una decisión de Dios. Entonces, cuando usted ore a Dios, no piense que usted va a reclamar esa promesa porque usted lo merece. Usted va a reclamar esa promesa porque el amor de Dios así lo permite. Punto número 2, son puntos importantes. Dice el otro punto que me gusta mucho. Dice, el hecho de que nuestro Padre Celestial honre a sus hijos y sus siervos, haciéndole promesa de santificar, bendecir, proteger y hacer el llamado a la salvación de nuestra familia, no quiere decir que ellos son salvos, ¿okay? Sino que les promete la oportunidad del arrepentimiento para salvación. Leímos el pasaje que estamos leyendo. Dice que el marido incrédulo pasa a ser santo en la mujer creyente. Pero más adelante dice, no sea que con tu conducta traiga salvación a tu marido. Entonces quiere decir que aunque sea santo, por la fidelidad de su esposa o de su esposo, no quiere decir que está salvo. Tiene la promesa de Dios, de que Dios va a tocar su corazón, le va a dar la oportunidad para que conozca a Cristo y sea salvo, pero en el momento de que él camina sin Cristo, él no es salvo. ¿Bajo qué fundamento podemos decir de que nuestra familia es santa? Bajo el fundamento de las promesas de Dios. Yo tengo familias que no son cristianos, pero no son inmundos. Tengo familias que no son cristianos, pero no están bajo maldición. Son personas que están bajo santificación, porque están en los proyectos, están en la agenda de Dios, pero ellos no son salvos. Ellos no son salvos. Cuando ellos abran su corazón a Jesucristo, ellos pasan de ser santos por promesa a hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque el Salvador del mundo es Cristo Jesús. Y mientras una persona no tenga a Cristo en su corazón, esa persona no es salvo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Amén. Si su familia, si mi familia no le abre el corazón a Jesucristo, no van a ser salvos nunca. Aunque sean santos por la fidelidad suya. Aunque sean santos porque usted está siendo fiel y Dios es fiel a su promesa. Otro punto que es muy importante. ¿Okay? Si la familia de nosotros hoy en día que no conoce a Jesús, Jesús le hace la invitación 1 vez, 2 veces, 3 veces, y ellos cierran su corazón a Cristo, si se mueren, se van a perder. Se van a perder. La salvación es algo personal entre el hombre y Dios. La salvación no viene familiar, paquete familiar. No viene así. Hay promesas de Dios de salvar a nuestras familias, siempre y cuando nuestras familias le abran el corazón a Cristo Jesús. Voy a darle un ejemplo bíblico para que usted se dé cuenta. Recuerda el caso de Lot. También igualito. Sodoma y Gomorra estaba echado a perder todo. Todo. Igual. Dice Dios que solamente Lot era un varón justo y temeroso delante de Dios. Pero ¿qué pasó cuando el ángel llegó a donde Lot y le dice, mira, Dios va a destruir estas ciudades, porque eran 5 ciudades, ¿ok?
¿ok? Y Dios guardó solamente una, que es Zoar, para que se pudieran ir a refugiar Lot, su mujer y sus hijas. Pero las hijas ni la mujer de Lot eran personas justas delante de Dios. Solamente Lot era justo delante de Dios. ¿Y cuál es la muestra? Cuando Jehová le dice, sal rápido de Sodoma y Gomorra, porque esto va a pasar. Pero dile a tu mujer y a tus hijas y a ti mismo, no volteen a ver atrás. Porque si voltean a ver atrás, van a morir. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Se da cuenta usted que en la mujer no había fidelidad hacia Dios? Porque si la mujer hubiera sido una hija de Dios fiel, ella hubiera obedecido ese consejo, ese mandato de Dios de no voltear a ver atrás. Sin embargo, aunque el marido de ella era fiel y justo ante Dios, ella no lo era. Y decidió mal. Si nuestra familia decide mal, aunque usted esté clamando, esté orando, esté ayunando, si deciden mal y se pierden decidiendo mal, se perdieron. Si se mueren sin Cristo en el corazón, se perdieron. ¿Qué le quiero decir? El hecho de que nuestra familia esté bajo promesa de santificación de nuestro Dios. El hecho de que nuestra familia esté bajo promesa de protección, esté bajo promesa de invitación para aceptar a Jesús. Si ellos rechazan eso, se van a perder. Porque es necesario que nuestra familia tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. Mire, voy a explicarle una historia que me pasó con un hermano. Había un hermano en otra iglesia que tenía unos nietos y ya los nietos andaban muy mal, los nietos. Andaban en cosas de drogas, en pandillas, cosas de esas. Y él siempre estaba orando por sus hijos y por sus nietos. Una vez me dijo, hermano, estoy feliz. ¿Ahora qué pasó? Es que mis nietos se están yendo a la iglesia. Pero yo los conocía a ellos. Yo sabía que ellos iban a la iglesia como para satisfacer a su abuelito, hacer sentir bien a su abuelito. Y yo le dije, mire hermano, le voy a decir algo. Dígale a sus nietos que le abran su corazón a Jesucristo. Porque sus nietos van a la iglesia, pero no porque quieren abrir su corazón a Dios. Sus nietos van a la iglesia porque quieren que usted se sienta bien. Explíquele, hermanos. Es bueno que vengas a la iglesia. Es bueno que leas la Biblia. Es bueno que ore. It's right, it's good. Pero déjeme decirle, si el cristiano, si el ser humano, no le abre el corazón a Jesús, por mucho tiempo que esté en la iglesia, si se muere, la iglesia no va a poder responder por los pecados de él delante de Dios. La única persona que puede responder por nuestros pecados delante de Dios es Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe qué pasó? 2 de sus hijos murieron por sobredosis de drogas. De sus nietos murieron por sobredosis de drogas. Entonces yo no dije nada, no comenté nada, ¿entiende? Por respeto. Pero se da cuenta uno de que hay muchas personas en las iglesias que no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Miren, he conocido pastores, hombres de Dios, pastores, hombres de Dios, que Dios los usa de una manera tan especial y que sus hijos se han perdido en el pecado. ¿Saben quién le pasó así? David. David era un hombre extraordinario delante de los ojos de Dios. Pero lea la historia de David y su familia, usted se va a dar cuenta qué desastre más grande que había. Era un hombre tan agradable en los ojos de Dios que incluso a Jesucristo le llaman el hijo de David. Imagina qué gran honor tenía. Es uno de los pocos hombres en la Biblia donde Dios testifica y se deleita en él. Es el rey David.
Sin embargo, él era fiel a Dios. Era un hombre leal a su llamamiento. Pero era un hombre que fue infiel a su familia. Porque su familia nunca conocieron a Dios. De todos ellos, solamente Salomón fue el que conoció a Dios. Y aún así, después Salomón se descarrió todo feo. Tiene un montón de mujeres de otras tribus, de otras naciones, que eso era prohibido en Israel. Entonces, hermano, el hecho de que nosotros, con nuestra fidelidad a Dios, tenemos esa promesa de que Dios está con nuestras familias, de que Dios alarga el tiempo de vida de nuestras familias, de que Dios protege nuestras familias de enfermedades, de accidentes, de peligros, de mal. Tenemos esa promesa de que Dios va a traer a nuestra familia a los pies de Cristo para ser salvos. Sin embargo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. El primer punto que tenemos que tomar en consideración nosotros es que tenemos que ser fieles incondicionales a Dios. Fidelidad absoluta a Cristo Jesús. Rendirse totalmente a la voluntad de Dios para que las promesas de Dios se activen para ti y para tu familia. Si una persona abre su corazón a Cristo Jesús, pero vive fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que él o ella quiere hacer, las promesas de salvación para su familia no se pueden activar. Hechos 16, fíjate lo que dice. Primer punto muy importante. A ver, hermano, si me ayuda por ahí. Hechos capítulo 16, versículo 29 en adelante. Leamos ahí, hermanos. Okay. Vamos a ver el caso del apóstol, Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 29. ¿Estamos ahí? Ok, dice, miren, 29, le damos la gloria a Dios. Dice, él entonces, hablando del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, le dijo, señores, la pregunta clave, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted sabe toda la historia que pasó en Filipos, usted la sabe, la Biblia lo explica. Pero nótese qué importancia de que el carcelero de Filipo no llegó y le dijo a Pablo, oye, ¿y ahora qué hago con la gente que se fue o con todo esto? No estaba tan preocupado por lo que estaba pasando a su alrededor, estaba más preocupado por la salvación de su alma. Pero mire lo que sigue adelante. ¿Okay? 30, ¿verdad? 31. 30. Y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? ¿Cuál es la palabra clave? Creer. Y yo quiero que hagamos énfasis en esto. Creer en Jesús no es leer la Biblia. Creer en Jesús no es cambiar de religión. Creer en Jesús no es venir a la iglesia. Creer en Jesús no es ofrendar ni diezmar. Creer en Jesús es estar sujeto a la voluntad de Dios, a la voluntad perfecta de Dios. Cuando usted y yo creemos en Jesús, le creemos al Padre que estando en Jesús, las promesas que el Padre hizo para nosotros y para nuestras familias se activan inmediatamente. Por eso le dije anteriormente, no debemos permitir que el diablo nos haga cristianos de casualidad. Eso no sirve, hermanos. No funciona. Porque muchas veces las promesas de Dios para con su pueblo no se cumplen en nuestras vidas? Porque nosotros, escuchen lo que le voy a decir, todas las promesas que mi Padre Celestial nos hizo a nosotros en Cristo Jesús se activan inmediatamente por la fe. Si usted vive en fe, camina en fe, decide en fe y permanece en fe, inmediatamente se activa todo. Se activa todo. Póngase a buscar en toda la Biblia y se va a notar lo que le voy a decir. Todas las promesas que Dios hizo tienen una demanda. Todo.
Si usted le cree a Dios, usted va a actuar, usted va a buscar esa promesa. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿Qué más dice? Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. No basta solo con pedir. Hay que buscar y hay que tocar. Eso se llama acción inmediata de una fe activa en nuestros corazones. Si usted le cree a Dios, usted va a actuar. Si yo le creo a Dios, yo voy a escuchar el consejo de Dios y yo lo voy a poner en práctica, y la necesidad de mi familia, Dios se va a encargar de ella. Pero si yo estoy renunciando, hermanos, a mi fe, al caminar en fe, el caminar en obediencia, esa promesa para nuestra familia o va a tardar muchísimos años o nunca va a llegar. Lo que le quiero explicar es esto. Entre más rápido entendamos este proceso de Dios, entre más rápido nos rindamos a Dios, al consejo de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay pueblos que están rendidos hacia sí mismos, están rendidos hacia los líderes de la iglesia, están rendidos hacia una religión, pero no están rendidos a Cristo Jesús. Entre más rápido nos rendimos a Jesús, más rápido las promesas vienen para nosotros. Más rápido. Mira lo que pasa. Sigamos leyendo el versículo que estamos. 30, 32. Ok. Y él tomando le dice en aquellos, no, el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todo lo que estaba, ¿a dónde? En su casa. Miren, importante. Y el versículo 33. Y él tomándolos en aquellas mismas horas de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué pasó? ¿Cuánto dilató para que su familia se convirtiera a Jesús y se salvara? Un día. Horas. Horas. Solamente cree en Jesús. Hay gente que cree en Jesús pero no le cree a Jesús. Ríndase totalmente a Dios. Padre, ayúdame, dame un corazón que se rinde a ti. Usted y yo entendemos esto. Como hijos de Dios tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. No podemos estar por encima del consejo de Dios. No podemos estar por encima de la voluntad de Dios. No podemos estar por encima de lo que Dios nos manda hacer. Pero tristemente, hermanos, hoy hay pueblos que hay cosas más importantes que la voluntad de Dios. Y por eso es que las promesas de salvación para nuestras familias, de restauración para nuestras familias, dilatan o a veces no llegan. Este hombre en horas, toda su familia se salvó. ¿Por qué razón? Porque ese hombre no dilató mucho para abrir su corazón a Cristo y rendirse a Él. Cuando usted se rinde a Él, las promesas van a caer en abundancia sobre su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo prometió. Quiero que leamos otro pasaje. Vamos al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos. El primer punto es rendirse por totalmente a Dios. Mira, Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 11. El otro punto muy importante, hermano, que debemos tomar en consideración, una vez que nosotros nos rendimos a Jesús con todo nuestro corazón, lo que sigue es tener una vida espiritual de servicio, de sujeción y entrega a Cristo Jesús. Todo lo que usted hace para Dios tiene bendición sobre su vida y su familia. Siempre digo esto, una persona que sirve es una persona que le deja una herencia espiritual a sus hijos. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Hay gente que sirve en las iglesias cuando no le sirven a Dios. Tenemos que aprender a servirle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se queda con nada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, vamos a darle gloria a Dios. Hebreos 6, 7, dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe, ¿qué dice?
recibe bendición de Dios cuando el labrador limpia la tierra y siembra creyendo que Dios lo va a bendecir. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando usted le sirve a Dios, usted le sirve porque sabe que va a producir algo bueno para usted y para su familia. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos y decidamos servir a Dios y no a los hombres. Aprendamos y decidamos servir a Dios y no servirnos a nosotros mismos. Aprendamos a servir a Dios y no servir a las religiones. Porque ninguna de esas tres cosas va a hacer producir lo que tus manos hacen. Nadie va a hacer producir lo que tus manos hacen. Voy a darte un ejemplo. Digamos que a usted le dijera al doctor ahorita, mira, tienes una semana para morir. Y usted tiene propiedad y tiene su cuentecita en el banco, que usted trabajó, pero mire, así de sol a sol. Y usted viene a hacer un testamento, le dejo mi casita a mi hijo Pascualito, le dejo mi ranchito a mi hija no sé cómo, y la cuenta en el banco se la dejo al otro. Usted hace una herencia, un testamento. ¿Ok? Y sus hijos van a gozar del testamento, de la herencia que usted le está dando. Espiritualmente es igual. Es igual. Cuando usted le sirve a Dios, usted le deja a sus hijos una herencia espiritual y una herencia eterna a sus hijos. Entonces, hay que aprender a servir a Dios. ¿Qué herencia estamos dejando a nuestros hijos? Si usted sirve con integridad a Dios, hermano, Dios es fiel y verdadero, hermano. Olvídate, nosotros fallamos. Nosotros decimos sí, después decimos no, pero el que lo dijo que va a hacer, lo va a hacer, hermano. Entonces, si entregamos nuestra vida para servir a Dios, yo sé que es difícil, hermano. Es complicado, hermano. Mire, usted puede ser un miembro de la iglesia y usted va a ser el niño bonito de la iglesia. El hermanito y la hermanita que le cae bien a todo el mundo. Pero en el momento que usted agarra el arado para servir a Dios y lo quiere hacer con integridad y quiere glorificar el nombre de Dios y ser de bendición a los hermanos, en ese momento usted pasa la lista de los más buscados del diablo. Y lo apedrean, hermano, hasta de gratis. Por eso es que la Biblia dice que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Solo los valientes. Se necesita tener convicción, tener firmeza, saber que lo que está haciendo ahí va a traer frutos. Un sembrador no va a sembrar semilla con la esperanza de que no va a producir nada. No, él siembra semilla porque sabe que Dios va a hacer producir esa semilla. Cuando usted sirve a Dios, usted sirve con la convicción de que su familia va a heredar esa bendición espiritual que usted está sembrando en el reino de Dios. Eso tenemos que entender nosotros, hermanos. Mire, sigamos leyendo el versículo 8, ¿verdad? 8 estamos viendo, ¿no? Ok. Pero la que produce espinos y abrojo, dice, es reprobada, está próxima a ser maldecida. ¿Y su fin qué es? Es quemada. Si no se siembra nada bueno, va a producir puras cosas que no tienen efectos positivos en la vida de tu familia. Dale una herencia espiritual a tus hijos. Dejémosle una herencia espiritual a sus hijos. Que si usted hoy toca un instrumento, si usted hoy canta a Dios, si usted hoy predica, que sus hijos quieren ser predicadores, ser pastores, ser maestros, servir a Dios y quererse parecer a ti o ser mejor que ti. Déjale una herencia espiritual a tus hijos. Pero un terreno, un corazón que no siembra para nada, hermanos, ¿qué herencia le vas a dejar a los hijos? Mira el versículo que sigue, al 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, y aunque hablamos así. 10. Este es para usted. Este es para usted. 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud por 6 meses hasta el fin. Hasta el fin. Miren, hasta el fin. Para plena certeza de que, ¿qué esperanza? La esperanza de que tu familia va a heredar cosas mejores que tú. Pregunta, ¿qué le vas a dejar a tu familia? ¿Qué herencia le vas a dejar a tu familia? Peleemos esa batalla, hermano. Mire, lo que les quiero explicar es algo. Todo lo que usted hace en el reino de Dios, en el reino de la luz, y usted lo hace para Jesucristo, para exaltar el nombre de Jesús, para honrar a nuestro Padre, tiene un efecto espiritual en el mundo espiritual y se va a manifestar en el mundo físico de tus hijos. De tus hijos. Entonces es muy importante esto, hermano. Yo digo siempre esto, hermano. Mire, todos los cristianos estamos conscientes de que servir a Dios es un honor incalculable en nuestras vidas, pero no todo el mundo lo aprecia así. No todo el mundo lo aprecia así. Tenemos que aprender a servir a Dios. Ahora, déjeme explicarle algo. Servir a Dios no es hacer lo que yo quiero hacer, donde lo quiero hacer, porque yo lo quiero hacer y cuando yo lo quiero hacer. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es hacer las cosas donde Él quiere que la haga, cuando Él quiere que la haga y porque Él quiere que yo lo haga. Eso es servir a Dios. Normalmente el pueblo de Dios, hermano, está falto de aprender a servir a Dios. Hay pueblos que sirven en las iglesias, pero están pidiendo algo a cambio en las iglesias. Yo voy a hacer esto, voy a apoyar en esto, pero a cambio quiero que me dé este cargo en la iglesia. Entonces no le sirven a Dios. ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? Lo que mucha gente no entiende, hermanos, es que su comportamiento, su mentalidad, su fe, su actitud correcta o incorrecta está afectando espiritualmente a sus hijos. La está afectando espiritualmente. Si usted camina en integridad, si usted camina derecho delante de Dios, usted le va a heredar a su hijo esa rectitud, esa lealtad, esa fidelidad y esas promesas de Dios. Pero si yo camino de una manera desagradable, deshonesta delante de Dios, ¿qué le voy a heredar a mis hijos? ¿Qué puedo heredar a mis hijos si yo estoy malo? Aparte de eso, no tengo la moral para reclamar promesas a Dios cuando ni siquiera he querido servirle a Él. Tenemos que aprender a servir a Dios, hacerlo todo de corazón para Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. Cada vez que tú decides servir a Dios, tienes que sacrificar algo. El amor es sufrido. Si amas a Dios, tienes que sufrir. Aunque estés cansado, decir, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Usted se imagina a Jesús cuando iba para el Gólgota, cuando iba bien golpeado? Hermano, eso es un ejemplo de valor, de valentía. ¿Qué hubiera pasado si yo dijera, sabes qué? Ya voy a cuitear, voy a renunciar a esto porque ya me han estimado demasiado, aquí me quedo sentado, ya, ¿para qué? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Pero Él llegó hasta el final. Él llegó hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque te ama a ti, me ama a mí y ama a nuestras familias. La pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Jesús, por la obra de Jesús y por tu familia? ¿Cuánto? Porque le voy a explicar algo, hermano. Servir a Dios se requiere un corazón entregado a Cristo Jesús. Si el corazón no está rendido a Jesús, no se puede servir a Dios. Vaya a 1 de Pedro, capítulo 3. Hablamos primero de entregarse por completo a Jesús. Segundo, tener una vida de entrega, de sujeción y de servicio a Cristo. Número 3, dar buen testimonio delante de nuestras familias. Buen testimonio. Voy a hacer una pregunta. Si la conducta de nosotros, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras obras, lo que servimos en la iglesia, de eso dependiera la salvación de nuestras familias,
ya estuvieran salvos. Lo que yo quiero explicarles con esto es lo siguiente. Si algo está fallando en nuestras familias, la culpa no es de Dios. Algo malo estamos haciendo nosotros o algo bueno no estamos haciendo. Porque si tenemos las promesas de Dios, Dios es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y siempre yo digo esto, no existe mejor predicación que el buen testimonio que le damos a nuestros hijos. No existe mejor predicación que esa. Podemos decir un montón de cosas, podemos pararnos en un púlpito y decir cosas bonitas, y llamar la atención, y presumir, y hacer alarde de sabiduría, de conocimiento y todas esas cosas. Pero eso no tiene poder. El poder está cuando nosotros lo estamos viviendo primero. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, voy a hacer un paréntesis, no solamente se aplica a la mujer, también a los hombres. No le diga a su esposa, mira, pórtate bien, digámosle, portémonos bien. ¿Ok? Dice, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pregunta, ¿y a quién van a estar sujetos los maridos? A Cristo Jesús. Porque si un hombre, ahí me encantan estos temas, hermano. No me gusta. Si un hombre está demandando a su mujer que se sujete a él, pero él no se sujeta a Jesucristo, es un hombre de doble moral. Está exigiendo lo que él no está dispuesto a hacer. Para que un hombre pueda reclamar esa palabra, ese mandato para la mujer, tiene que estar sujeto a Cristo primero él. Es bonito aplicarle la Biblia a otra persona. Es tan lindo ver, ese mensaje es para el hermano Vídeo, ¿y para usted qué? Aquí yo me parejo, hermano. Aquí o tenemos todos paraguas o nadie tiene paraguas, pero aquí va pareja la cosa. Porque es tan bonito aplicarle la palabra a otra persona, pero apliquémosla a nosotros. Es tan lindo decirle a la mujer, mira, la Biblia dice, si eres cristiana, sujétate. Ok, dígale, ¿tú estás sujeto a Jesús? O dígalo de otra manera, enséñame cómo es. Dame un ejemplo de qué estar sujetos. Hazlo con Jesús, dame un ejemplo y después yo voy a aprender de ese ejemplo. Muchachos, bien. Ahí se lleva el parejo, Porque eso es bonito. Mira, las pobres mujeres, cómo las andan, hermanos. Hay mujeres, mire, con mucho respeto, hermanos. Hay hombres que tratan a las mujeres como si fueran sirvientas, como si fueran empleadas. Eso cree que son las piscícolas del desierto, no lo son, hermanos. En Cristo Jesús todos somos iguales. Dios estableció ese orden y tiene que estar así, pero no es porque seamos nosotros merecedores de que la mujer esté sujeta a nosotros. Tenemos que amarla y respetarla, hermanos. Tenemos que amar y respetar a nuestras esposas y luchar para ser diferente cada día. Bueno, sigamos. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por la conducta de quién? Yo no negocio esto que lo voy a hacer. Estoy 100% en contra de una mujer que le marca los pasos a su marido. Estoy 100% en contra. Y estoy 100% en contra de ese hombre que deja que su mujer le diga lo que tiene que hacer. Estoy 100% en contra. Porque ese no es el orden de Dios. Te lo voy a decir con una Biblia para que tú te des cuenta. Cuando Jehová el Señor baja al huerto del Edén, ¿cuál fue el reclamo que le hizo Jehová a Adán? Por cuanto has obedecido la voz de tu mujer, ahí te voy. ¿Se da cuenta? Es importante platicar, conversar. Es importante buscar el bien común dentro del hogar. ¿Okay?
Mi esposa no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer en la iglesia, porque por encima de ella está Jesucristo y está la mesa directiva. Mi esposa no es una pastora, es mi esposa nomás. En los casos de nosotros, como pareja, como esposo, es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero cuando una mujer está mandando al hombre, diciendo esto sí, esto no, y tocándole los dedos, eso va para abajo, hermano. Va para abajo, créame que va para abajo. Y te voy a explicar, el hombre tiene que darse su lugar en el hogar, hermanos. Tienes que amar a tu esposa, escuchar su consejo, su opinión, su punto de vista. Pero quien da la última palabra, la última orden en el hogar, tiene que ser Cristo Jesús. Si dejan que la mujer te gobierne y si la mujer se le sube encima al hombro, usando esa palabra grosera, todo va para el fracaso. Mira, hermano, yo he visto con mis ojos, he visto matrimonios, he visto ministerios, iglesias desbaratarse por eso. Y si la Biblia está así, es porque así está. ¿Qué le hacemos? Ese es el gran problema que hay hoy en día. Entonces necesitamos entenderlo. Si nos sujetamos al orden de Dios, una persona que no se sujeta al orden de Dios es un anarquista. Vive en una anarquía. La anarquía es hacer lo que yo quiero hacer porque lo quiero hacer. Por encima de quién, no importa, yo lo voy a hacer. Y las consecuencias no son buenas. Todo está sujeto bajo autoridad y tenemos que estar debajo de cierta autoridad. Todos. La única persona que no está sujeta a nadie es Cristo Jesús, perdón, Dios el Padre. Pero todo, incluso Jesús, estaba sujeto al Padre. Si aprendemos ese orden de Dios y nos sujetamos con humildad a ese orden de Dios, todas las cosas van a ser para bien en nuestras vidas. Mire, vamos al Salmo, vamos a terminar el Salmo 34, versículo 11 y 16. El punto que tenemos que entender también. Debemos de hablar, enseñar la palabra de Dios en el hogar. Hay tiempo para todos, para ver películas, para ir a comer pizza a la calle, para ir al mall, para ir de paseo, pero nunca hay tiempo para sentarse con sus hijos a leer la palabra de Dios y a comentar la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmos 34:11. Ahí vamos a terminar, hermano, porque el tiempo ya se nos fue. Okay. Gloria sea a Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Okay. 34:11. Venid, hijos, oídme. Habla un padre a sus hijos. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. 13. ¿Qué dice? Guarda tu lengua del mal. Dice la Biblia que la vida y la muerte están sujetas a los dichos de nuestra boca. Con la lengua podemos matar, podemos destruir, podemos condenar, podemos maldecir, o con la lengua podemos bendecir a las personas que amamos. Siempre he dicho yo esto, hermano, escuchen. Oren con sus hijos, pónganle sus manos encima y bendígalos. Dice que el pueblo judío, eso tiene, hermanos, de especial a ellos. Ellos todo el tiempo que van a compartir el pan, sus papás ponen sus manos sobre sus cabezas y la palabra es: eres un bendito de Jehová, eres un prosperado de Jehová, eres un hombre próspero. Y empiezan a bendecir, nunca maldicen a sus hijos. El pueblo hispano no. Que no sirves para nada, que eres un bueno para nada, y puras cosas de esas. Hermanos, las palabras de nuestra boca tienen tanto poder que podemos condenar a una persona o la podemos salvar. Si queremos el bien en nuestras vidas, tenemos que procurar que nuestra boca solamente diga lo correcto. Y más en el hogar, cuando uno está molesto, porque todos nos molestamos, es mejor guardar silencio. Mire, quietecito. Y si le cuesta, agarre un chile habanero y pégale un mordisco para que se ocupe en el chile habanero y no pueda hablar nada. Agarremos ese consejo, a mí me gusta. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Nada de andar mintiendo y levantando calumnias y falsas a nadie. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Los justos,
y atentos sus oídos al clamor de ellos. 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. 17, ahí terminamos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra, ¿de qué? De todas sus angustias. Quiero terminar platicando algo, un testimonio. Un muchacho allá de mi país, hermanos, toda su familia es cristiana. Él no. Desde pequeño dijo que no. Pero mire algo muy importante que hacían los papás y sus hermanos mayores. Ellos siempre estaban fieles a Dios, sirviéndole y diezmando en la iglesia. Y este muchacho, hermano, aún no siendo cristiano, daba los diezmos en la iglesia. No tiene idea cómo Dios bendijo la vida de este muchacho. Dios lo bendijo de una manera tan grande, hermanos, que él alcanzó, vino aquí a Estados Unidos, trabajó, regresó a mi país, le compró un rancho a su papá, le compró casa, le compró carro, y usted sabe que eso cuesta de aquí para allá. Eso no es sencillo. Va a comprar un rancho de 50, 100 hectáreas, suyo, así, mire, uno entre de otro, carros y casas, y se lo ganó trabajando aquí. Porque yo soy testigo que se lo ganó trabajando. Pero era una persona que aprendió de sus padres desde que estaba niño, aunque él no le dio su corazón a Cristo, pero aprendió a ser fiel a Dios en eso. Si usted le enseña a sus hijos a ser fiel a Dios, no solo en eso, sino en todo lo demás, donde quiera que sus hijos estén, van a ser bendecidos, protegidos y prosperados por la misericordia de Dios. La pregunta final: ¿cómo quiere el futuro de sus hijos? ¿Cómo quiere el futuro de la iglesia? Agarremos nuestras herramientas y trabajemos para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Pónganse de pie y denle un aplauso a Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Recuerde siempre, usted tiene una familia bendecida por Dios. No importa cuán mal estén nuestros familiares, es una familia bendecida por Dios. Y siempre reclame esas promesas para Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche